El Partido Comunista del Uruguay celebra este año su centenario. Por eso ayer hubo una sesión de homenaje en la Cámara de Diputados. Como se anunció en la previa, los integrantes de la bancada de Cabildo Abierto no ingresaron a sala. Argumentaron que el Partido Comunista no es un partido democrático. Tampoco estuvo el diputado nacionalista Pablo Viana, miembro de lo que podríamos llamar sartorismo. Sí intervinieron en la sesión y saludaron el aniversario miembros de los partidos Nacional, Colorado, Independiente, el PERI y por supuesto el Frente Amplio. Así, por ejemplo, se expresaba el diputado nacionalista e intendente electo de Rocha, Alejo Umpierres. Fácil es un homenaje en las unanimidades, pero las unanimidades confinan con los totalitarismos. Por lo tanto, el talante verdaderamente liberal se demuestra en estas instancias. Los homenajes son en la divergencia y en las diferencias. Y cada colectividad política, cualquiera que sea, tiene el irrestricto derecho al homenaje a su historia, a sus hombres, sus mujeres, su lucha y su pensamiento. Desde filas comunistas, uno de los parlamentarios que tomó la palabra fue Gabriel Mazarovich, diputado suplente, miembro, además conocido por ustedes en las tertulias de En Perspectiva. Reivindicamos la acción política inspirada en ideas, señor presidente, en proyectos históricos. Y por eso aspiramos modestamente a que se nos mida por nuestra ideología, pero también por nuestra práctica, por nuestra conducta política concreta, en el pasado, en el presente y por lo que proponemos para el futuro. El aniversario ha dejado planteadas algunas preguntas, ha vuelto a poner arriba de la mesa algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el Partido Comunista hoy? ¿O qué representa el Partido Comunista del Uruguay dentro de la izquierda de nuestro país? Vamos a aprovechar esta instancia para formularlas y vamos a planteárselas justamente a Gabriel Mazarovich, ya que los oyentes lo tienen próximo, lo sienten como una voz frecuente. Bueno, vamos a ir con él a este tipo de dudas, a este tipo de cuestionamientos que muchos oyentes incluso han hecho al escucharlo a él, al tener en cuenta sus intervenciones en los debates acá en el programa. Bueno, con Gabriel Mazarovich es que vamos a hacer esta puesta a punto. Gabriel, buen día. Muy buenos días, Emiliano, Romina y a todas y todos los oyentes. Va a estar Romina jugando un papel preponderante en este reportaje porque creo que también puede aportar que buena parte del cuestionario lo lleve adelante otra generación, digamos, porque eso es interesante, ¿no? Yo qué sé, con Gabriel yo tengo más o menos la misma edad. Romina tiene, ¿cuántos? 30 años menos, 30 años menos, o casi 30 años menos. Entonces, creo que está bueno que las curiosidades, los interrogantes vengan de ese lado. ¿Empezás tú entonces, Romina? Sí, Gabriel, a ver, mi primera pregunta va por el lado de que, como decía Emiliano, ¿no? El homenaje de ayer a la Cámara de Diputados por los 100 años del Partido Comunista del Uruguay contó con casi todos los partidos políticos en sala, a excepción de esto que comentábamos de Cabildo Abierto, ¿no? Y quizás este hecho, además, fue el que hizo que el acontecimiento tuviera incluso más visibilidad, ¿no? Porque se habló mucho al respecto. Ya era sabido que este homenaje iba a causar polémica. ¿Ustedes lo evaluaron? Mirá, que los homenajes causan polémica a todos, es así. Nosotros sabemos que no somos en general de generar demasiados consensos, ¿no? Es muy claro, ¿no? Eso es clarísimo. De eso vamos a hablar después. Pero en realidad cuando se propuso el homenaje en la coordinación de todos los coordinadores de bancada, lo aprobaron todos los partidos políticos. Cabildo Abierto también. Y además es de estilo, ¿no? O sea, en realidad si se cumplen 100 años de un partido político, que no muchos partidos políticos del Uruguay cumplen 100 años, obviamente tienen mucho más de 100 años el Partido Colorado y el Partido Nacional, del cual participamos en homenaje, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se cumplió hace poco en un homenaje del Partido Nacional, Juan Castillo habló en la sede del Partido Nacional, en la Plaza Matriz.
sobre qué pensábamos los comunistas del aporte del Partido Nacional a la sociedad uruguaya. Nadie se volvió loco, ¿no? Habló en el directorio del Partido Nacional. En homenajes del Partido Colorado hablaron otros dirigentes comunistas. Hablamos en la sede del Partido Colorado y en otros lugares. Hace poco, cuando fue los 100 años de la Revolución de Octubre o los 200 años de Marx, no recuerdo, hubo una polémica en una facultad sobre el comunismo y el marxismo y el leninismo entre Julio María Sanguinetti y Marcelo Abdala. Entonces, hubo esa experiencia. Yo creo que sinceramente no pensé que Cabildo Abierto iba a adoptar esa posición, y creo que le salió mal, y creo que a la política uruguaya le hace muy bien que a Cabildo Abierto le haya salido mal. Bueno, yo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Porque capaz que la actitud de Cabildo Abierto también llevó a muchos legisladores del oficialismo, digamos, a marcar distancia. Resaltaron, ¿no?, sus diferencias con el Partido Comunista del Uruguay, pero también saludaron su centenario y manifestaron de alguna manera que confían en la convicción democrática del Partido Comunista del Uruguay, ¿no? ¿Cómo evaluaron ustedes esos otros mensajes como el que escuchábamos recién de Alejo Umpierres? Ayer hubo definiciones muy importantes. Umpierres claramente fue una, claramente Iván Posada fue otra, la declaración del Partido Colorado, la del coordinador de bancada del Partido Nacional y también la de Viviano, ¿no? Creo que fue así, y muchas en los pasillos. Hay un problema, o sea, a ver, yo intenté decirlo en mi intervención, también desde lo generacional, Romina, vos nos preguntás de otro, pero con Emiliano compartimos la generación que peleó contra la dictadura. Yo milité con muchos blancos y colorados contra la dictadura, con muchos. Algunos estaban en sala ayer, que compartimos el no del 80, que compartimos las cosas del 83, el acto del obelisco. O sea, ni a ellos ni a mí nos cuenta nadie dónde estábamos cada uno. Y ahí no había nadie de Cabildo Abierto, ¿eh? Nadie. Nadie de los que hoy están en Cabildo Abierto estaba en el no del 80, ni en el obelisco, ni en ninguna de las conquistas de la democracia. Ahora, ya que fuiste por allí, Gabriel, planteo yo una pregunta. La conclusión es así, digo. Y no es con los votantes, porque yo sé que hay muchos votantes de Cabildo Abierto que efectivamente es así, y tampoco es unánime la posición de Cabildo Abierto, nos consta. Ahora viene Romina con más preguntas a propósito del debate que hoy se da a propósito del Partido Comunista, pero ya que mencionaste la dictadura, es frecuente que se recuerde que el Partido Comunista apoyó en 1973 los comunicados 4 y 7, que surgieron de las Fuerzas Armadas en la previa del golpe, ¿no? En el Partido Comunista se adhería a esa movida en caso de que fuera con el pueblo, en contra de la oligarquía. Estoy sintetizando, ¿no? Resumiendo mucho. Y entonces, bueno, se menciona este ejemplo como justamente uno de los casos en los que el Partido Comunista se apartó, digamos, de las convicciones democráticas. ¿Qué autocrítica hacen en ese sentido? Bueno, primero, mirá, yo tenía como además desde hace 45 años, nos preguntan sobre los comunicados 4 y 7, siempre, ¿no? Yo tenía acá la revista Estudios 100, recomendable, de octubre del 87, que es uno de los materiales donde se ha explicado el asunto por parte de Rodney Arizmendi en particular, largamente. No da el tiempo de leer, digo, porque está en la web y si lo quieren leer está mucho más detallado como material. Primero, la posición de intentar diferenciar dentro de los militares a los fascistas y a los no fascistas no fue solo del Partido Comunista. El mismo día que el Partido Comunista saca la posición en el Popular, hay un acto del Frente Amplio en la Unión, gigante, con miles de personas en la calle, donde Sereni dice que la contradicción es oligarquía-pueblo y que nosotros no estamos contra todos los militares, que hay que diferenciar a los fascistas o no. Básicamente dice lo mismo Sereni. Y además, y está escrito, además está textual, pero además nunca fue golpista el planteo, nunca hubo un apoyo a una posición peruanista. O sea, la posición del Frente Amplio y del Partido Comunista era que no podía garantizar la democracia Bordaberry, que Bordaberry expresaba un sector social
y además una concepción profundamente antidemocrática contra los partidos, contra todo, ¿no? Que la vida demostró quién tenía razón y quién no. Y además que lo que había que buscar en una salida institucional por la cual, que implicaba la renuncia de Bordaberry, la asunción del gobierno por el vicepresidente Zapelli, que era constitucionalista y que la vida demostró que era constitucionalista porque fue de los pocos que renunció cuando Bordaberry dio el golpe, y que a partir de ahí se construyera un plan de salida a la crisis nacional con la participación de todos los partidos políticos y de todos los sectores sociales, que eran duramente reprimidos por el gobierno en ese momento. Entonces, esa es la posición real del Partido Comunista, que nunca fue golpista, que nunca fue de apoyar a los sectores fascistas de las Fuerzas Armadas. Y recordar, por las dudas, que no tuvo Emiliano, pero digo, algunos que nos recuerdan esto fueron los que permitieron que la justicia militar sustituyera a la justicia civil y los que pusieron a Gregorio Álvarez al frente del SMACO, ¿no? Y a Cristi y a Subía al mando de los militares más fascistas de todos, al mando de las principales divisiones del ejército. Entonces, la diferenciación, yo creo que hubo, si me permitís 15 segundos, creo que hubo, no hablo por los demás, hablo por el Partido Comunista, obviamente yo tenía 8 años, ¿no? Pero digo, leyendo, escuchando a los compañeros y viendo, creo que hubo una sobreestimación del peso que podían tener los sectores democráticos dentro de las Fuerzas Armadas. Porque creo que hay que recordar que en ese momento había generales, coroneles, había un coronel del ejército, Petride, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista, clandestino. Había generales de peso enorme como Sereni, Licandro, oficiales como Montañés, como Aguerre, como de varios, que ya no era solo que eran constitucionalistas, eran de izquierda, que fueron barridos por esa concepción. Y había otros constitucionalistas también. Y me parece que se jugó en eso. Y se le puede criticar que haya habido una sobreestimación al peso que podían tener en las Fuerzas Armadas los sectores constitucionalistas y de izquierda. Uh-huh. Pero lo que no se puede decir, porque no es justo y porque está dicho expresamente, además, y creo que he explicado varias veces, es que esa posición haya sido apoyar el golpe. Porque son cosas distintas. Fue para evitar el golpe. Hacemos una pausa por acá y venimos entonces con otros de los aspectos que creo que dan pie a preguntas, a polémicas, a controversias. Ya volvemos en la entrevista central, hoy con el Partido Comunista del Uruguay, sus 100 años, entrevista con Gabriel Mazarovich.